entre ministros y organismos de inteligencia. El control era exhaustivo para evitar ideas distintas, tanto en colegios públicos como particulares. En ese ambiente, con el pretexto de modernizar el sistema, se implementó en Chile la municipalización de la educación. Estaba la abierta persecución de carácter político, las delaciones que existían y desde luego nosotros como dirigentes también sufríamos lo mismo. Referencia, este es el archivo que encontramos, no sé si lo vio, donde aparecen las razones de su exoneración, las razones reales, digamos. La tendencia política opositora al Supremo Gobierno. En el desempeño y su función, la profesora Tassalahuaga demostró eficiencia profesional. Ahí mismo dice eficiencia profesional. Y una tendencia política opositora al Supremo Gobierno, en la que dice a punto de prevalecer un rojo e incluso a punto de repetir por el solo hecho de ser del gobierno. Padres somos de gobierno y ellos son de oposición. Yo tuve excelente relación con los apoderados. Pero mira, al hacer intercambio de opiniones, como ellos son comunistas, son exaltados y vengativos. En consecuencia pagan los platos rotos los niños. Los propios de ellos nomás. Eso lo retrata de cuerpo entero. ¿Cómo inventan estas historias? Porque esto es un invento. Yo les puedo mostrar todo lo contrario. Las evaluaciones con todas las... Claro, ellos no tenían oposición en esos momentos, podían escribir lo que quisieran. Y firma un grupo de afligidos padres. Y esto justifica entonces la decisión del director de la CNI en un memorándum dirigido al ministro de Educación. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Pero el régimen llegaría a situaciones más extremas que los despidos, los arrestos y la tortura. Los asesinatos serán parte de su política. El dirigente del magisterio, Manuel Guerrero, fue degollado en 1985. Luego del asesinato de mi padre en 1985 y que yo ya estaba incorporado al movimiento estudiantil secundario, y adquirí, igual que muchos otros, pero en mi caso, cierto conocimiento público y que al sistema de seguridad en ese momento la policía política no le pareció bien. Entonces yo, a pesar de que era un niño de 15 años, precisamente en mayo de 1986 me tomaron en la calle, me golpearon, me quebraron la nariz, me amenazaron, me dijeron que iban a hacer lo mismo que a mi padre. Ahí sí había miedo. Cada vez que había una marcha se paraban autos civiles y se bajaban tipos, nos apuntaban o disparaban al aire. Ahí sí había miedo porque está ahí en fondo, está ahí en descampado, está ahí en medio de la calle. Este documento del 27 de agosto de 1987 muestra que el ministro de Educación de la época, Juan Antonio Guzmán Molinari, defendió que la Ley Orgánica de Educación realzara la libertad de enseñanza ante el derecho a la educación. Un argumento que resuena hasta ahora. Algo paradójico, defender la libertad en el clima represivo de la dictadura. No teníamos seguridad, ni para estudiar ni para vivir. Así es que ahí salí yo, me sacó Amnistía Internacional y llegué a un campamento refugiado a Suecia. Y con mucho dolor para mí, porque yo quería seguir formando parte del movimiento estudiantil. El mismo ex ministro de Educación de Pinochet y que firmó la LOCE fue presidente del directorio de la empresa Express del Transantiago. Está en la mesa directiva de la empresa Sonda, el director de la empresa de comunicaciones Extend y de la Universidad Andrés Bello. Además, recientemente fue nombrado presidente de SQM en reemplazo de Julio Ponce Lerú, ex yerno de Pinochet. Empresa que, según investiga la Fiscalía, financió irregularmente las campañas políticas de gran parte de personeros de la nueva mayoría. Solicitamos una entrevista con Juan Antonio Guzmán Molinari, pero no aceptó debido a problemas de agenda. A mediados del 87, el monitoreo a los movimientos sociales que hacía la Oficina de Estudios Sociológicos de la Armada estimaba que el traspaso de los liceos a los municipios ya no era un conflicto relevante. La municipalización se había completado y las manifestaciones del movimiento secundario ya estaban en decadencia.
igual hay que reconocer que nosotros esa batalla la perdimos. Perdimos la batalla de la municipalización, perdimos la batalla de la privatización, y eso hoy día sigue latente. Pero la guerra no ha terminado. Se lo digo directamente a Juan, que la lucha que ellos dieron en los 80 continúa en los secundarios que están hoy día, en los universitarios hoy día, en quienes estamos en el Parlamento y pretendemos o buscamos reivindicar justamente esas demandas. Vamos a tener que cambiar la Constitución. Mi mensaje a ellos, a esa generación en particular, la generación de los 80, es que hoy día los necesitamos, no desde la nostalgia, sino desde la acción política hoy. Una reforma coordinada por ministros, la CNI y todo quien delatara a los opositores. El control que hacía el organismo de inteligencia era exhaustivo para evitar ideas distintas en cualquier parte. A partir del año 90, con el advenimiento de la democracia, el presidente Elwin, el presidente Lago, el presidente Frey, mantuvieron este sistema por considerarlo que el país había hecho un esfuerzo importante. Más de 20 años después del retorno a la democracia, la revolución pingüina dejaba en claro los resultados negativos que provocó el sistema de educación impuesto en los 80 y que sigue vigente con la sorpresa de sus propios autores. Aquí hay una relación de continuidad entre la lucha que han desarrollado los estudiantes desde el 2006 al 2011 con la lucha que desarrollaron los estudiantes en el periodo del régimen militar. El movimiento comenzó a cobrar fuerza y las demandas pusieron en jaque al gobierno, obligando a la presidenta Bachelet a pequeños ajustes en su primer periodo presidencial. Enviaré al Congreso Nacional un proyecto de reforma constitucional y una modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, que propone algo esencial: consagrar el derecho de todo ciudadano a una educación de calidad, que no se contrapone con una libertad de enseñanza. El cambio de la LOCE a la Ley General de Enseñanza para muchos más pareció un maquillaje, lo que se transformó en una inolvidable postal. Así, tomado de las manos, al más puro estilo de We Are the World, concertación y oposición celebraron en La Moneda el acuerdo político para avanzar a una nueva ley de educación. Hoy, profesores, estudiantes y gran parte de la ciudadanía salen a la calle nuevamente, con más desconfianza que nunca, al ver que en la imagen inolvidable hay muchas caras conocidas, que antes no hicieron cambiar de fondo. Son pocas las ex autoridades de educación que hoy se mantienen con vida. René Saramé fue el único de los exministros y subsecretarios de los 80 que accedió a conversar con nosotros en cámara. Según nuestros archivos, la CNI jugó un rol clave para llevar a cabo la municipalización, coordinada con la Oficina de Seguridad del Ministerio, lo que el exsecretario de Estado niega completamente. No, en absoluto. No, yo eso lo desmiento totalmente, no es efectivo. No. Don René, ¿contactos con la CNI había? ¿Usted como ministro? No. ¿Como subsecretario tampoco? Tampoco. Me gustaría que lo leyera. Firmado por usted. Enviaba a la Central Nacional de Informaciones. Sí, porque esto en el fondo eran profesores que el ministerio, esto antes que se completara el traspaso de establecimiento a la municipalidad, eran profesores que laboraban para el ministerio, ¿ya? Entonces se pedía información en el sentido de saber qué actividades habían realizado esos profesores. Bueno, de alguna manera en un gobierno militar son aspectos que se consideran, ¿no es cierto?, y que gravitan en algún momento. El tema es lo que uno haga después con ese tipo de situaciones, ¿ya? Pero aquí todo lo quieren mostrar en el sentido. ¿O usted cree que hoy día, cuando se contrata un funcionario en el ministerio, no se pregunta qué es lo que piensa
¿No pensó alguna vez que el pedir algún antecedente de un profesor podía significar un seguimiento a esa persona y alguna situación más compleja? No, en realidad no. Yo creo que había un buen sistema de inteligencia, tiene información sobre esas cosas. Pero la CNI estuvo implicando tortura. Sí, bueno, eso es lamentable y eso son cosas que se supieron posteriormente y en la cual obviamente uno no tuvo conocimiento ni injerencia y nosotros no estábamos para avalar ese tipo de situaciones, pero nosotros éramos técnicos. ¿Y la CNI chequeaba los nombres y le daba los vistos buenos o le decía, ojo con esto? Me da la información, yo tomaba la determinación. ¿Usted tomaba la decisión? Claro. El ministerio tomaba la determinación. Okay, yo usted la como ejecutaba, ministro. digamos. Pero yo no sé por qué eso. Lo que pasa que aquí nosotros queremos instalar una situación en donde todo lo que se hizo antes tiene un sesgo. Lo que se hace hoy día no lo tiene. Pero los asesores que tiene el ministro, ¿de qué partido son? ¿No equivale a lo mismo? ¿O hay alguien de Renovación Nacional o la UDI que está en los equipos del ministro? La reforma a la educación que realizó la dictadura no es una reforma puramente educacional, es una reforma política. La educación fue puesta al servicio de un modelo de sociedad que la dictadura quería construir y donde claramente el control respecto de los estudiantes, distintos actores sociales, era uno de los objetivos. Y donde también uno de los objetivos políticos del gobierno era que el Estado se retirara de la educación. Y por lo tanto, cuando uno mira probablemente parte importante de la documentación de la dictadura sobre estos temas, tiene que entender de que es una reforma profundamente ideológica, política. También tenemos antecedentes de que había apoderados. ¿Sabe, mi estimado amigo? Sí. Aquí no estamos hablando de la desmunicipalización. No, pero estamos es entrando en otros terrenos. Es el mismo proceso. O sea, el tremendo dilema que tenemos en este país de escarbar en el pasado, de revolcar las heridas y no cerrarlas. O sea, ¿hasta cuándo? Hoy, Iván Salinas y los antiguos escolares se encontrarán nuevamente en Camin con la Alameda, un lugar fundamental para el movimiento Profesés. Más de 30 años después, revisan los archivos secretos, recordando cada parte de la movilización que ellos encabezaron y corroborando que sus vidas corrieron un serio peligro. En estos documentos hay información fundamental del modelo educacional que se impuso en la dictadura, pero hay antecedentes que quizás jamás sabremos. Este archivo secreto ordena al Ministerio de Educación incinerar los boletines diarios que entregaba la CNI. Luego el Mineduc debía enviar mensualmente un acta con el número de los archivos eliminados, sin dejar otro registro. O sea, la CNI está preocupada. Oye, usted, ministro de Educación, vamos quemando, no dejemos ninguna cuestión. No dejemos rastro. Y ahí están los números del documento incinerado. Y el oficio de 1-4 de agosto. Sergio Gaete Rojas, ministro de Educación. Qué curioso que la CNI haya tenido un registro que tenga que estar incinerando todo. O sea, los historiadores no pueden hacer nada aquí. Estos documentos a partir de ahora quedarán disponibles para que las nuevas generaciones conozcan en detalle por qué el actual sistema escolar es ilegítimo en su origen y tiene a Chile con una educación escolar para pobres y para ricos y con bajos niveles de calidad a todo nivel. Acá desde la élite, que asiste a los colegios privados más caros de Chile, tenemos un problema de calidad educativa. Lo que ocurre es que en situaciones de vulnerabilidad social y en contextos de pobreza, ese problema se agrava y se hace aún más dramático y se profundiza, sin duda. Un colegio particular pagado de élite en Santiago tiene peor rendimiento que un alumno de niveles socioeconómicos bajos en países como Shanghái y otros países del OECD. Es decir, la calidad de la educación en Chile es mala, no solamente en el sector particular subvencionado en el municipal, sino también en los colegios de élite pagados. Pico en el ojo para los estudiantes, pico en el ojo para los profesores, pico en el ojo para los trabajadores. ¿Hasta cuándo esta marcha?
pesar de que con marcha y movilizaciones los estudiantes lograron instalar la reforma educacional en la agenda política y que el actual gobierno tramita cambios, hoy muchos vuelven a la calle. Lo hacen no solo porque los ajustes anunciados en 2006 fueron solo un maquillaje, sino porque los hechos confirman la peor de sus sospechas. El financiamiento irregular de las campañas políticas por el empresariado hace dudar de la legitimidad de las decisiones que se toman hoy en el Parlamento, que pareciera legisla más en favor de sus financistas que en defensa de los intereses de la ciudadanía. Y hemos visto lo que ha pasado ahora, a qué nivel, cuál era el nivel de podredumbre que había dentro de la política tradicional con todos los casos que están saliendo a la luz ahora, y eso ratifica también nuestra convicción de que la política hay que pelearla, no abandonarla a los mismos deseos. Los estudiantes marchan, los profesores están en paro y el gobierno debió ver caer una nueva víctima del movimiento, Nicolás Eizaguirre, quien fue reemplazado por Adriana del Piano en el Ministerio de Educación. Ella, pese a todo lo que ha pasado en Chile, aseguró que no dialogará con los docentes hasta que depongan su movilización. La desconfianza es evidente. Todos dudan que ahora sí se ponga fin a la educación de Pinochet.